Atentos a todas las últimas horas en una jornada, en un día marcado de nuevo por esta paz en torno a Ucrania, con Zelensky, que se revuelve con Donald Trump, con Rusia, que anunciaba hoy la toma de Seversk. Sigue avanzando en el Donbass en un momento de máxima tensión con Venezuela, con Estados Unidos, que ayer incautaba un petrolero, y con María Corina Machado, que dice que Venezuela ya está invadida. Enseguida miramos también a las humillaciones de Trump a los líderes europeos y las últimas horas en torno a Chat Control. Así que sin más dilación vamos a analizar todos estos temas con Covadonga Torres, profesora de Derecho y doctora de Inteligencia Artificial en la Universidad Rey Juan Carlos. ¿Qué tal, Covadonga? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes y un gusto estar aquí de nuevo, como siempre, Sergio, saludándote. Encantados de tenerte de nuevo en un día en el que hay muchos asuntos que tratar. Si te parece, empezamos por lo último. El presidente ruso, Vladimir Putin, anunciaba la toma de Seversk. Básicamente daba cuenta de cómo está la situación en el frente, con las tropas ucranianas al límite y con Rusia avanzando cada vez más en el Donbass. Avanzando cada vez más y curiosamente, Sergio, cuando esto lo comentábamos, yo creo que por enero, hace ya un año, que más en este mismo canal, nos llamaban ilusos, nos llamaban locos, nos llamaban de todo, cuando tristemente la realidad pues siempre supera cualquier expectativa, independientemente de la ideología de cada uno, ¿no? Y uno ahora mismo ve el mapa del Donbass, y cuando decía Zelensky el Donbass no es Ucrania, es que actualmente si vemos el mapa, el Donbass pertenece a Rusia. Y todo esto anunciando unas inminentes elecciones. Y me ha llegado una noticia hace unos pocos minutos a través de un buen amigo, con una declaración de Putin, estoy intentando releerlo un poco, esto es de última hora, diciendo que expresaba su solidaridad con Nicolás Maduro y que no le iba a apoyar en toda la cuestión económica, energética, financiera, cultural y no militar. Y esto lo quiero enlazar un poco con la cuestión de lo que está ocurriendo en Ucrania. Si Putin no se está pronunciando demasiado en la cuestión militar con Venezuela, es precisamente porque hay negociación con Estados Unidos, y Zelensky ha declarado, creo que hace unos pocos minutos, que hay negociaciones secretas entre Vladimir Putin y Donald Trump, a lo que yo invoco y contemplo. Pero esto creo que era una cuestión evidente, que había negociaciones a puerta cerrada en las cuales ni siquiera los analistas no tenemos acceso, salvo aquellos que se dediquen a los servicios de inteligencia. Pero creo que era más que evidente. Hablaba Zelensky y despotricaba hace unos pocos minutos sobre la relación entre Estados Unidos y Vladimir Putin. Lo que se podría entender que lo que está ocurriendo en Venezuela y la postura de perfil de Rusia en estas circunstancias, como ocurrió, o la misma táctica de lo que ocurrió en Irán. Lo que no significa que haya una ruptura ni mucho menos entre Nicolás Maduro y Vladimir Putin. Aunque esta anunciación de esas elecciones, que se negaban hace unos pocos meses estas elecciones, yo creo que es porque la realidad está superando los deseos o designios de Volodymyr Zelensky, el cual, recordemos que tiene a su mano derecha, pues como está ocurriendo también aquí en España, ahora mismo acusado de corrupción. La pregunta es, pero ¿cómo es posible que una persona tan cercana, un allegado tan íntimo, no supera de todo esto, sin contar con la cuestión energética, Sergio? Pues un momento para mirar a lo que ocurre en Ucrania, esa corrupción, y también un momento para mirar a Venezuela. Hoy el foco de la actualidad pasaba por Oslo, por Noruega, donde María Corina Machado ha sido preguntada por una invasión de Estados Unidos. Ayer la noticia era este petrolero que anunciaba el propio Trump que habían incautado. Hoy decía Machado que Venezuela ya ha sido invadida, pero no por Estados Unidos, sino por Irán, por agentes rusos, por Hamas, por Hezbollah. Te quiero preguntar por esto, ¿qué te parecen las declaraciones de Machado y el hecho de que su hija recibiera ayer el Premio Nobel de la Paz? Él entra dentro de su itinerario ideológico y político. Sabemos que Corina Machado es muy cercana a los Estados Unidos y es una liberal de toma y lomo. Por lo tanto, coincide obviamente con el intervencionismo americano, y aquí, independientemente de la ideología de cada uno, de las creencias, está el derecho internacional. No puedes incautar un barco petrolífero no se puede hacer a nivel internacional, y esto nos recuerda un poco al escenario de Panamá del 89, que ocurrió lo mismo. Llegó la Corte Penal Internacional de Justicia y al final la única responsabilidad que hubo por parte de los Estados Unidos fue que tuvieran que dar unas disculpas públicas o una reprimenda más bien moral y ética que
efectiva. Obviamente, Corina Machado está en línea con todo lo que refiere a los Estados Unidos y no va a considerar un intervencionismo o inyección de capital, por ejemplo, un tránsito de gobierno con ya sea Donald Trump o, imaginemos en un futuro, a los demócratas en el país. Que es innegable que obviamente hay intereses políticos, energéticos. Recordemos que es que Venezuela tiene una riqueza impresionante, se alberga en su interior unas cantidades de petróleo que serían la envidia de toda Europa, bueno, y de todo el mundo en general, y dispone de esos recursos energéticos que realmente, Sergio, lo que realmente dictamina la autonomía de los estados o su frugalidad en este caso es la cuestión energética, no solo por abastecerse uno mismo, sino por lo que te compran los demás. Obviamente, claro que aquí hay un filón que a Estados Unidos le interesa, pero también es lógico que hay ciertos intereses. Sin embargo, el discurso de Corina Machado siempre acorde actualmente al discurso liberal internacional, no solo por parte también de los Estados Unidos, sino también por parte de la propia Europa, donde algunos se han pronunciado más a favor de Corina Machado. Sin embargo, realmente en todo este discurso que estamos hablando de Estados Unidos, Venezuela, también hay intereses por parte de España, hay una serie de investigación. Este cisne negro que han declarado algunos, que ha sido ese movimiento que ha sido Donald Trump con Venezuela, va a determinar no solo lo que ocurra en los próximos meses, sino en los próximos años. Imaginemos en un escenario en el cual yo aquí invitaría a Corina Machado. Ella no está capacitada en estas circunstancias a un gobierno de transición en Venezuela. Si nos ponemos en el escenario, en ese hipotético escenario, en el cual Nicolás Maduro negociara, pues imaginemos una amnistía. Vamos a ponernos ese hipotético caso. La situación en Venezuela, obviamente, a rey muerto, a rey puesto, pero la ciudadanía admitiría a Corina Machado. Habría un conflicto interno en Venezuela, porque claro, todo esto en la distancia pues suena muy bien, pero la realidad geopolítica es que la transición de un gobierno a otro o un sistema de poder a otro también es sinónimo pues de sangre, de violencia en las calles y claro, el descontento de lo que esté ocurriendo en el país de origen. Bueno, pues el país de origen que está indignado por esto que estábamos comentando, por esta incautación por parte de Estados Unidos y con un Maduro que, bueno, sigue firme ante estas amenazas de Donald Trump, el presidente de Estados Unidos, que decía este mismo martes que los días de Maduro están contados. Ayer respondía el presidente venezolano diciendo que está preparado para romperle los dientes a Estados Unidos. Hoy se habla, por cierto, de que Maduro podría irse a Bielorrusia. Covadonga, te quiero preguntar por esto. ¿Cómo ves este pulso entre Maduro y Trump? Bueno, a ver, Maduro y Trump pues están jugando un poco a ese juego de la dialéctica de forma obviamente desorbitada y en este caso está muy fuera de lugar, no la defensa, sino simplemente pues el comentario pues no es dentro de lo correcto o del protocolo esperado, pero es que tampoco Trump está dentro del protocolo esperado, cada uno en sus formas. Se ha hablado, sí, de Bielorrusia, algunos han dicho incluso Qatar, hay diferentes negociaciones, incluso Irán, incluso habían dicho Irán en su momento. Sin embargo, vería mucho más factible la cuestión de Bielorrusia por ser también país aliado de Rusia, obviamente, o la cuestión iraní. Qatar lo veía mucho más complejo también por sus relaciones con terceros países y que no convendría a lo mejor en sus negociaciones con los Estados Unidos. Aquí, en este juego también de poderes, es importante la dialéctica cara a la ciudadanía. Obviamente Maduro debe responder, Donald Trump responderá nuevamente. Sin embargo, recordemos que la posición de Estados Unidos, vamos a ver, es una de las grandes potencias mundiales junto con China, podemos considerar Rusia, por supuesto. El pulso con los Estados Unidos hay que ser realista. Sin embargo, ojo que la milicia venezolana tiene mucho que dar y por lo tanto no creo en ningún momento, Sergio, que haya una invasión terrestre. Simplemente creo que esto va a ser un poco, algunos pueden considerar una guerra de guerrillas o una nueva o una 0.2 guerra fría en el Mar Caribe. Bueno.
Bueno, pues pendientes de Venezuela y de estas amenazas de Donald Trump, te quiero preguntar también por Europa, por los líderes europeos que siguen achuchando, siguen presionando a Zelensky, bueno, pues para prolongar esta guerra, y en un momento en el que Trump empieza a perder la paciencia. Decía o hablaba, ¿no?, de estos mensajes sobre Maduro, pero también se despachaba a gusto contra los líderes europeos. Venía a decir que son unos cobardes, que están destruyendo sus países, que las leyes de inmigración no hay por dónde cogerlas. La semana pasada se presentaba también la estrategia de seguridad nacional de Estados Unidos, que habla de un alejamiento de Europa. Te quiero preguntar por esto, porque ya nos estamos acostumbrando, pero Covadonga, las faltas de respeto, las humillaciones de Trump a los líderes europeos van cada vez a más. Bueno, aquí hay que reconocerle entonces a Maduro que tiene más coraje que todos los líderes europeos respondiendo, pero es la realidad. Vamos a ver, el posicionamiento geopolítico de Europa está más pensado en una cuestión a nivel interno de controlar a la ciudadanía, ahora mismo pues con medidas como chat control o el debate de la libertad de expresión. Y si un enemigo o un aliado, en este caso un aliado estratégico, que son los Estados Unidos, que esto es una pura doctrina Monroe, porque esto es pura y exclusivamente una doctrina Monroe que estamos viviendo en Europa, se permite estas licencias y no hay capacidad de réplica, esto evidencia un problema que teníamos desde hace no un año o dos, o la guerra de Ucrania. Esto ya se remonta a décadas. Si yo, en estas circunstancias, si Schuman o Jean Monnet levantaran la cabeza, yo creo que bueno, lo primero que haría es vamos a hacer una regeneración de la Unión Europea. En este caso, ese informe no solo habla de ese informe que ha salido por parte de los Estados Unidos, no solo es una crítica a los líderes europeos. Aquí también creo que es una crítica a la sociedad europea, salvo esos movimientos que también indican el informe, pues hablando de Meloni, hablando de Orbán, de todo este tipo de nuevos movimientos políticos, nuevos partidos, vamos a decir, algunos denominan de extrema derecha, otros dicen, pues como AfD en Alemania, extrema derecha, lo podemos calificar como bien gustemos, pero que están siendo como, vamos a decir, esa lanza de Longines que podría estar allí salvando lo que, según dirían los Estados Unidos, la identidad europea. También remarca muchísimo la cuestión migratoria. Otra cuestión, el tema de Ucrania, el tema de la guerra. Conviene siempre que haya un factor externo que señalizar para nuestros problemas internos, Sergio. Es la mejor manera de no asumir responsabilidades en política, y esto es lo curioso, señalar, porque al final la atención es lo que actualmente es un negocio, es el negocio de la atención. Hablamos en los medios de comunicación, hablamos en las redes sociales, pero señalar a problemas externos como puede ser la guerra de Ucrania, que es el comodín y el joker para justificar toda nuestra decadencia, cuando no asumen que la cuestión migratoria está siendo un problema muy grave, el problema identitario, el problema de la vivienda, el problema económico, el endeudamiento de los jóvenes que a día de hoy se ven sin futuro o sin un trabajo digno, y, por supuesto, la carga impositiva, bueno, los impuestos. Los impuestos que uno considera, que también esto lo critica los Estados Unidos, y así resumiéndolo para los espectadores que vivan fuera de Europa, esa crítica de que un español o un francés mantiene a otro mediante la cuestión de las subvenciones y cuánto se dedican al sector público. Todos estos síntomas que señala Estados Unidos es la decadencia occidental. Y bien es cierto, también lo dijo Vladimir Putin en unas declaraciones recientemente, hablando de que Europa para él, la Europa que él conocía, imagino, intuyo entre líneas en ese diálogo, había fallecido hace mucho tiempo. ¿Tenemos capacidad de réplica a los comentarios de Donald Trump? Pues aquí vuelvo a decirlo, Nicolás Maduro ha tenido más coraje en responder, aunque sea de esas maneras. Europa no, y agachar la cabeza significa una sumisión, que también es una cuestión de la energía, una cuestión energética y empresarial. Bueno, pues un momento complicado para Europa, un momento en el que, bueno, siguen estos mensajes también hacia Rusia, y hemos escuchado precisamente al secretario general de la OTAN, un Mark Rutte, que decía que tenemos que prepararnos para un nivel de guerra parecido al que sufrieron nuestros abuelos, y decía también Rutte que el próximo objetivo de Rusia somos nosotros. ¿Qué te parecen estas declaraciones del secretario general de la OTAN, que no es un don nadie, ni mucho menos? Nosotros somos el objetivo. Bueno, yo no sé Rusia, pero a mí me preocupa más actualmente el precio del alquiler en España, Sergio, o ver los salarios que hay en Europa. Si actualmente nos estamos evocando una guerra,
yo creo que ese porcentaje por cierto, un importante porcentaje de ese rearme europeo va a páginas web y cuestión administrativa. Si realmente tenemos una amenaza inminente, yo, haría un cambio de los presupuestos generales del Estado de cada país o ese 5% en defensa y obligar a toda la Unión Europea a un servicio militar obligatorio. En el momento en que haya un servicio militar obligatorio es cuando yo debería asustarme, de verdad. Es ahí cuando yo me asustaría y contemplaría esa posibilidad de esa inminente invasión por parte de Rusia. Ese discurso que aquí lo hemos comentado en varias ocasiones es un poco confuso. Hace unos pocos años, cuando comenzó la guerra, decían que sus armas eran el chip de las lavadoras y a día de hoy parece ser que, bueno, que es que no solo van a conquistarnos a nosotros, van a llegar a Marruecos, van a llegar a Mauritania y van a acabar con toda Europa. Pero esto se suma a ese discurso que hemos dicho antes de la pleitesía frente a los Estados Unidos. Dirigir la atención de nuestros problemas que actualmente son institucionales, estructurales e identitarios, que esto es una cuestión muy importante. El problema identitario de Europa, que no sabe ni a dónde va, no tiene un rumbo fijo. Actualmente los problemas de natalidad en Europa son abismales. Claro que es muy sencillo atacar a Rusia, pero obviamente aquí Ruth, lo lamento mucho, no va a negociar nada sobre la mesa. Esto se negociará en los Estados Unidos, será una negociación entre Donald Trump y Vladimir Putin. Como acaba de decir Zelensky, parece que hay negociaciones a puerta cerrada, cosa que era evidente, y Ucrania, nos guste o no nos guste, no estará en esa mesa de negociación y veremos también esa transición de gobierno después de las elecciones. Decían, ¿no?, que había un grandísimo descontento social en Ucrania. Y esto no sale en las noticias, tampoco ha salido en las noticias el caso de corrupción de Ucrania, ha sido, ¿no?, un pequeño apartado al margen, y ahí te das cuenta de que los medios tradicionales tampoco quieren hacer ver un problema que de este medio de comunicación, por ejemplo, se llevan meses tratando desde el principio. Esa realidad es que no hay mayor ciego que el que no quiere ver, y tenemos otros problemas, por ejemplo, como puede ser chat control o la denuncia de la libertad de expresión, que recientemente ha empezado una guerra, tanto el creador de Telegram como Elon Musk. Bueno, pues pendientes de la inteligencia artificial y de esta guerra, enseguida hablamos de chat control. Antes vamos a ver una última hora que tiene que ver también con Rusia. Les contamos que el Comité Olímpico Internacional ha anunciado este jueves nuevas directrices instando a los organismos deportivos a readmitir a los atletas juveniles rusos y bielorrusos, incluidos los equipos con símbolos nacionales completos. Los líderes han revisado los preparativos para los próximos Juegos y han señalado la necesidad de normas más claras para mantener el deporte libre de presiones políticas. También han destacado que la cumbre política reconoció que los atletas, y en particular los jóvenes atletas, no deben rendir cuentas por las acciones de su gobierno. En base a esto, la Junta del COI ha recomendado que los atletas jóvenes con pasaporte ruso o bielorruso ya no tengan restricciones en el acceso a las competiciones juveniles internacionales, tanto en deportes individuales como de equipo. Dicen que cada federación internacional decida cómo aplicar esta medida. Los participantes presentarán la propuesta a sus organizaciones para su revisión. Pendientes de esta última hora, pendientes de esta noticia por parte del COI, vamos a seguir mirando a más noticias, vamos a seguir mirando a más cuestiones. Covadonga, te quiero preguntar por chat control. Ha sido uno de los temas, de los que más se ha debatido en las últimas semanas. Europa sigue dando pasos hacia el control total y ahora parece que se ha aprobado, que está a punto de aprobarse esta iniciativa. ¿Qué supone y también, pues hasta qué punto va a llegar el control por parte de los gobiernos europeos? Aquí se critica con una mirada condescendiente de lo que ocurría en China, del control social, ¿no? Eso se comunicaba desde la Comisión Europea, se hacía ese famoso reglamento europeo de inteligencia artificial sobre el control biométrico y, sin embargo, he aquí la cuestión. Hacemos un chat control que, para que los espectadores, que entiendo que ya saben lo que es, seguramente, pero que lee toda nuestra mensajería y mediante una inteligencia artificial de árbol de decisiones habrá palabras clave, desconocemos qué palabras clave, que pueden dar lugar al reconocimiento, ¿no?, de contenido de abuso infantil, ¿no?, de cierto contenido. Esto falla más que una escopeta de feria, porque ni siquiera un docente puede dictaminar cuando se ha usado ChatGPT en un trabajo, aunque sea evidente. No tenemos herramientas para ello. Vamos a identificar nosotros, claro, también la cuestión, Sergio, ¿quién va a utilizar una mensajería tradicional? Imagino que alguien no muy inteligente para este tipo de contenido. Y lo que ocurre tanto en Reino Unido, y imagino que se puede implementar en España con este chat control, es por ejemplo, para hacer cierto contenido,
puedo pues verificar si eres mayor de edad. Y esto es muy peligroso, que esto sí que lo pone Chat Control. Mediante un selfie con el móvil tendrás acceso para saber si eres mayor o no de edad, cosa que también ridícula y absurda, porque vamos a ver, ¿cómo vas a discernir una persona de 19 a 18 años? La mayoría de edad en diferentes países, pues generalmente es los 18 años, en Estados Unidos son los 21 años. El chaval que tenga barba con 17 a lo mejor puede aparentar que tiene 25 y Chat Control va a dictaminar de verdad esa inteligencia artificial, su mayoría de edad. Además, en la siguiente cuestión, siempre hablamos de concienciación de los datos personales, ponemos multas por la cuestión de los datos personales. ¿Qué me garantiza a mí que este control biométrico de mi rostro, que es el mismo que se utiliza, por ejemplo, para desbloquear el teléfono o acceder a la banca digital en muchos dispositivos, dónde van? Dicen, no, esto va a ir a un banco de datos digital de la Unión Europea, centralizado, muy seguro. No hay nada seguro que esté conectado a una red. Todo es susceptible de ataque. O sea, lo más seguro es lo analógico, porque habría que hacer una cuestión física, ¿no?, de sustracción de información y de datos. Todo aquello que esté en ese banco de datos digital es susceptible a un ataque. No nos dicen, Sergio, siempre, no, ha habido un ciberataque, voy a decir Rusia, Bielorrusia, y ustedes quieren hacer un banco de datos digital controlando, ¿no?, ese rostro de aquellas personas para saber su mayoría de edad. En Inglaterra ya se hace este tipo de control biométrico para cierto contenido, te solicita un selfie para saber tu mayoría de edad. No hay garantías para mí como ciudadano para saber dónde van esos datos de mi rostro, y más de 13.000 detenciones en Reino Unido el año pasado. 13.000 detenciones, y dirán, ¿por contenido de material de abuso infantil? No, por contenido sensible. Y cuando tenemos contenido sensible, hay aquí la semántica, ¿no?, el contenido del significado. Ese contenido sensible es disidencia política, ese contenido sensible puede ser cualquier cosa discordante al discurso oficial. Esto es un drama, esto es el duelo de la libertad y de la historia de la democracia, que tanto no nos vanagloriamos en Europa de ello y criticamos tanto a otros países. Esto es una barbaridad. Bueno, pues pendientes de Chat Control y acostumbrados ya, bueno, pues precisamente, ¿no?, este control que intentan de alguna forma llevar a cabo en Europa los líderes europeos. Covadonga, muchísimas gracias por estar con nosotros, un placer como siempre contar contigo, muchas gracias. Buen día, muy buena tarde.